Cuando hemos sido llamados, bendito sea el nombre del Señor, de las calles, cuando hemos sido llamados del pecado, porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Hermano, aquí no hay uno que haya sido bueno antes de Cristo, y aún no hay uno que sea bueno, porque bueno solo mi Padre que está en los cielos, dice la palabra de Dios. Nosotros somos hombres y mujeres rescatados del mundo, rescatados del estercolero de la vida en el cual nosotros vivíamos, muertos en delitos y pecados, y le llamábamos vida. Pero ciertamente en esta noche aquí habemos hombres y mujeres que hemos sido pasados de la muerte a la vida, porque el poder de la palabra de Cristo Jesús ha gestado en nuestros miembros vida y vida en abundancia. Ahora, mi amado hermano, nosotros somos una nueva criatura. Hoy nosotros somos hombres y mujeres predestinados por Dios a través de haber escuchado su palabra para crecer, hermanos, para valorar lo que Dios nos ha dado. Lamentablemente hoy en día nosotros no podemos decir ampliamente que la iglesia está viviendo su mayor avivamiento, porque no es cierto. Está viviendo su mayor tropiezo en la vida de la humanidad. Hoy la iglesia está caminando por un filo de navaja que está poniendo en peligro la vida y la existencia de muchos hermanos en Cristo Jesús. Porque los afanes de esta vida, porque las enfermedades, porque las angustias, porque las tribulaciones están cumpliendo su objetivo de desviar la visión de la iglesia. Están cumpliendo su objetivo, mi amado hermano, de caer en el conformismo, perdiendo la santidad, perdiendo la fe. Pero Dios está levantando una nueva generación de creyentes, hombres y mujeres humildes, hombres y mujeres rescatados de ese mundo. Dice la palabra de Dios, si estos callaren, las piedras hablarán. Aleluya. ¿Y quiénes son las piedras, mis amados hermanos? Sino esos hombres y mujeres que hoy están predestinados al fracaso y a la muerte. Si una iglesia no se levanta en fe, creyendo, orando, intercediendo por esos hombres y mujeres que yacen en las calles, que yacen en las cárceles, que yacen en el abandono, bendito sea el nombre de Dios, han abandonado la fe, el camino, la vida. Y la iglesia, mi amado hermano, en muchos aspectos está dormida. Muchas veces la iglesia está diciendo, ese ya no tiene salvación. Y le decimos al drogadicto, ese ya está en el infierno. Y le decimos a la lesbiana, ya ni Dios la quiere. Y le decimos, mi amado hermano, a aquel ladronzuelo que anda por las calles, ese debería de morirse ya. Cuando si leyéramos la escritura y la leyéramos con fe, nos vamos a dar cuenta que mientras una iglesia exista, hay oportunidad de salvación para el mundo. Por eso Dios nos hace énfasis y recalca que los que hemos oído su voz nos ha llamado o nos ha predestinado a ser hechos hijos de Él. Y si somos hijos de Dios, somos representantes de ese Cristo de la gloria. Pero hoy en la iglesia muchas veces nosotros oímos y no creemos. Dios, en su infinita misericordia, hoy también en boca de nuestra amada hermana, puso el Señor en Romanos 1 la lectura. ¿Recuerdan? ¿Qué dice Romanos 1:4? Que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermano, hay un hijo de Dios que ha declarado según el Espíritu de santidad. Hermanos, todos los que han sido tocados por el Espíritu Santo llegan a ser santos. La santidad nos conduce a la revelación de los propósitos de Dios sobre nuestra vida y entorno familiar, social y cultural. Y Dios nos está llamando a romper los paradigmas. Dios está llamando a la iglesia de marcar el cambio. Y es tiempo ya que el cambio se esté dando. ¿Y qué sigue diciendo en el verso 5?
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Obediencia a la fe. Dios nos ha dado una porción de fe muy pequeña. Amén. Juan 2:27, primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice: la unción que recibiste cuando creíste. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Que tú no tienes excusa para decir: yo no tengo un llamado de Dios. Eso lo dirán los incircuncisos. Eso lo dirán la gente sin fe. Eso lo dirá la gente que está predestinada para ir al infierno. Porque sin fe es imposible es agradar. imposible agradar a Dios. Y yo no estoy aquí en esta noche para mandar a nadie al infierno. Yo estoy aquí en esta noche para darte la mano y que salgas del infierno, de la Gloria a Dios, incredulidad, amén, de la duda. aleluya. Tú has sido llamado por Dios para creer. ¿Creer qué? Creer que Dios te llamó. ¿Y para qué te llamó Dios? Para ser una nueva criatura. Amén, Dice la aleluya. palabra: apartados para un propósito, para la obra de Dios. No es para la obra de la carne, no es para la obra de mis pensamientos, no es para la obra de lo que yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero. Es para cumplir el propósito divino para mi vida. Y yo creo que en el verso 6 dice: entre los cuales también entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Quién dice aquí que es llamado a ser de Jesucristo? Amén, gloria a Dios. Todos y cada Amén, uno de amén. ustedes. Y muchos de ustedes, mis amados hermanos, hasta este día han dejado de tener fe. Muchos de ustedes hasta este día, los problemas le han puesto límite a su fe. Han dejado de creer que son esos guerreros de oración. Pero en esta noche el Señor te está diciendo: he aquí, yo te he llamado y estoy contigo todos los días de tu vida. He aquí, el Señor te está diciendo: todo eso que has venido sufriendo, que tú has llamado insufrible, es lo que yo he llamado para ti formación. Pero tú has desagradecido los sufrimientos que has tenido que pasar, porque tú has visto las cosas según la carne, según tus fuerzas. Pero dice la palabra del Señor que yo estoy contigo. ¿Lo estás creyendo en esos momentos de angustia? ¿Lo estás creyendo en esos momentos de angustia, de soledad, de pobreza, de necesidad, de enfermedad? Hermanos, ciertamente bienaventurados los pobres, porque ellos verán a Dios. ¿Y por qué bienaventurados los pobres? Porque valoramos lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. Y recordemos que la palabra de Dios dice: en lo poco me fuiste fiel. ¿Y qué es lo poco, mi amado hermano, sino darle gracias a Dios por esos milagros que vivimos cada día? Amén, gloria a El Dios. milagro del aire, del respirar, el milagro de estar vivo, tal vez con dolores, tal vez con necesidades, pero hay milagro de Dios en nuestra vida, porque hay otros que están aleluya, peores gloria que a Dios, nosotros, santo. hermanos. Gloria a Gloria a Dios. Dios, amén. Hay personas que sufren el flagelo de la soledad estando en compañía por la indiferencia de sus seres amados. Hay hogares que están viviendo una vida de mediocridad por la falta de pasión en los miembros familiares. Tenemos que tener pasión por las almas. La Biblia habla de pasión. Si nosotros no tenemos pasión por el ministerio, ¿qué pasión podemos tener por ayudar a alguien con nuestras oraciones? Hermanos, estamos viviendo la peor etapa en la historia de la humanidad, pero también estamos viviendo el mejor momento para que el avivamiento de Amén, Dios gloria a Dios. cobre vigencia en nuestros días. Recordemos que la palabra del Señor dice que hubo un derramamiento primero, pero también habla de un derramamiento postrero. Habla de la lluvia temprana y habla de la lluvia tardía. ¿Y cuál es esa lluvia tardía? Esa que Dios está esperando con ansia, que nosotros estemos capacitados para recibirla. Porque hay una característica fundamental en la iglesia que se reúne, mi amado hermano, para que la unción de Dios descienda. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, que la iglesia, 120 hombres reunidos en la iglesia primitiva de ese entonces. Habían 120 hombres reunidos.
en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, con una misma necesidad. Pero estaban unánimes. Y no había discrepancia entre ellos, sí, hermano. No había observación entre ellos, sí, hermano. Ahí estaba Pedro. Si Pedro viniera aquí en esta noche o alguna iglesia hermana, hermano, usted sabe que nosotros lo criticaríamos. ¿Por qué? Porque Pedro le cortó la oreja a un hombre, y no era la oreja, era la cabeza lo que le iba a cortar. Amén. La murmuración que está matando a la iglesia. Pero ¿cómo estaban esos hombres? Unánimes, orando. Y ellos estaban dándole gracias a Dios porque aquí estaba Pedro, el que le había intentado cortar la oreja, pero que hoy está tratando de enmendar las situaciones de otras personas a través de la palabra de Dios. Amén. Porque, hermanos, ningún predicador, yo no estoy aquí en esta noche, hermano, para dar santidad, porque el que da la santidad es mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Ni para dar sanidad, porque el que da la sanidad es mi Señor Jesucristo. Amén. Y ningún predicador tiene ese privilegio de dar conforme su poder, pero sí de recibir conforme el poder de Dios para dar. Pero, hermanos, si nosotros estamos murmurando de los instrumentos de Dios, ¿cómo Dios va a tener una dádiva para nosotros si murmuramos de sus instrumentos? Hermanos, en aquella época la sombra de Pedro, como dicen los cantos que cantaron los varones hoy en día, sanaba a los enfermos. Pero no era la sombra ni tampoco era Pedro. Pero imagínense un enfermo que estuviera diciendo: ahí viene Pedro, chingo hombre que le cortó la oreja al otro. ¿Recibiría su milagro? Para nada. ¿Por qué? Hermano, por la incredulidad. Por estar poniendo en tela de duda el poder de la misericordia de Dios. Dios al que llama capacita y al que llama perfecciona. Amén. Lo instruye y le da privilegios, pero nosotros siempre estamos hablando del viejo hombre en el pretérito imperfecto, cuando Dios mismo dice: todas las cosas viejas pasaron, las hablamos, las declaramos, las confesamos. Ay, pero yo no olvido lo que me hizo el otro día. Hermanos, el avivamiento está a las puertas. Pero tenemos que tener la identidad de la iglesia primitiva para que nosotros recibamos ese avivamiento en nuestra vida. Gloria al Señor. Dice en el libro de Juan, en el verso 25: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Hermano, es aquí la gran oportunidad que tú y yo estábamos esperando. La gran oportunidad de creerle a Dios que somos esos instrumentos, que somos esos audios que Dios está usando. Porque nosotros somos ese parlante. El Espíritu Santo puede ser el micrófono para dar un ejemplo. Pero es Cristo quien habla. Y nosotros somos los que reflejamos la voz. Dice la palabra de Dios, hermanos, de que ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo. Entonces, ¿quién es el que predica cuando oímos a un predicador? Cristo. Es Cristo, hermano. Cuando alguien anda hablando y llevando el mensaje de salvación, es Cristo mismo. Pero así como hace 2000 años lo criticaban, murmuraban, lo negaban, se resistían, así también hoy muchas personas se están resistiendo a aceptar la palabra de Dios, porque el enemigo, mi amado hermano, y no quiero predicar del diablo porque no es mi tarea, pero también tengo que dejar entrever que el enemigo tiene un propósito también para destruirnos. El enemigo también tiene su programa, su diseño, para hacer que nosotros nos desviemos y apartemos del camino de la salvación, de la santidad, de la fe, del amor, pero sobre todo de la unidad. Ustedes saben que la unidad es el vínculo perfecto del amor. Amén. Si no hay unidad, ¿podrá haber amor? No puede haber amor. Dios no puede ser burlado, no es rey, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo glorioso en esta noche? Que en esta noche, mi amado hermano, dice aquí en el verso 25, en el verso 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hijo de Dios. ¿Cuándo dice la palabra que es esa hora? Ahora. Hoy, ya, en este momento. Entonces, aquel que estaba desanimado en esta noche, ¿qué significa?
que está cobrando ánimo, aquel que tenía sus dudas. ¿Qué significa? Que hoy esas dudas se están disipando. Tú fuiste llamado por Dios. No por un hombre, no por un predicador, sino por Dios mismo. Ha abierto el libro de la vida, te ha anotado en él y ha dicho, tú eres mi hijo. Amén. Tú eres mi siervo amado. Es hora, dice el Señor, de que prediques mi palabra en tiempo y fuera de tiempo. Porque para predicar la palabra de Dios hay diferentes características de predicadores. Estamos los predicadores que exponemos, pero también están los predicadores que nos ayudan con sus oraciones, con sus súplicas a Dios, con sus ayunos, con su unidad. Hay diferentes formas, mis amados hermanos, de apoyar la obra evangelística. Y nosotros la iglesia somos los que estamos predestinados para eso. Y dice que los muertos vivirán. ¿Y cuántos muertos hay en Siquirres? No sé si ustedes se dan cuenta de la situación real de la comunidad de Siquirres. El número 1 en suicidio de jóvenes. Eso, en ese nivel está ahora. El segundo nivel está, bueno, entre Talamanca y Siquirres a nivel nacional. Número 1 de suicidio. ¿Y qué estamos haciendo? Y solo en mi barrio se han levantado 9 pastores. Y un montón de pastores más se están proclamando y autonombrando pastores, hermanos. Pero siervos de Dios, ¿cuántos? ¿Ustedes creen que Dios quiere pastores? Si nosotros tenemos un pastor que se llama Jesucristo. Amén. Dios quiere adoradores. Dios quiere, en Juan 4 le dice a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Tales adoradores busca Dios que le adoren. Conviértase, mi amada hermana, hermano, en un adorador. Conviértase en un intercesor. Conviértase en un apoyo para las columnas de la obra en la cual Dios te ha puesto. Aquí hay evangelismo, apoya. Aquí hay pastorado, apoya el pastorado. Liderazgo de damas, apoyen al liderazgo de damas. Porque en todas las características de la humanidad, sean hombres jóvenes, viejos o niños, hay muerte. Igual de las mujeres. Entonces cada líder en su rama va a ser fundamental para representar a Cristo y que este milagro que anuncia la palabra de Dios para tu vida, que es un instrumento de Él, para que esos muertos resuciten. Váyanse a Siquirres. Yo no sé si ustedes fueron, soy el vicepresidente del ICUS, de los promotores de la marcha. El hermano Heiner Varela, del Movimiento Misionero Mundial, es el presidente. Hermano, y nos están, ¿cómo expresarlo? De una manera real. Los desánimos nos llegan por todos lados. 118 pastores. Invitamos. ¿Cuántos llegaron? Muy pocos. Y algunos sin sus iglesias. Si acaso llegamos a 20 pastores. Hermano, es duro. Vean ahora para el 14 el desfile, el 29, el desfile, 29 fue el 30, el 29, no sé si ustedes lo vieron, eso fue un llenazo, como dicen los del mundo, multitudinario, desfila de gente desde un día antes haciendo fijos ahí para contemplar el susodicho desfile. Hermano, ¿y la iglesia? Brilla. ¿Dónde está? Brilla por ausencia. Por eso es que Dios nos está hablando en esta noche. Dios te está hablando. Dios te está diciendo, tú eres mi hijo amado. ¿Cuántos recibieron a Cristo? ¿Todos aquí han recibido a Cristo? Dice la palabra del Señor, a todos los que le recibieron, les ha sido dado un privilegio de ser hechos hijos de Dios. En otros contextos bíblicos dice de ser llamados hijos de Dios. Hechos nosotros a título personal. Yo sé que yo soy un hijo de Dios. Esa es la convicción que tú debes de tener. Yo soy una sierva, una hija de Dios. Y las demás personas van a decir, ese es un hijo de Dios, porque en el otro contexto dice, serán llamados, porque el testimonio de los hijos de Dios va a prevalecer y por sus frutos los conoceráis. Entonces muchos entramos en conflictos teológicos. Es que nosotros no somos llamados, somos hechos hijos de Dios, dicen algunos hermanos, y yo los respeto. Pero ¿quién va a llamar hijo de Dios? A alguien que no da testimonio de ser hijo de Dios, a alguien que no ora, no ayuna, no se congrega, no ofrenda, no diezma, no participa de la iglesia.
A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Démosle esas palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios.